Nadie olvida el momento exacto en el que entiende que nunca fue realmente parte de su propia familia. El mío ocurrió en la boda de mi hermana menor. Bajo luces cálidas, flores blancas importadas y sonrisas perfectamente ensayadas, mi padre decidió que ese era el escenario ideal para borrarme de su historia. Y lo hizo con una copa de champán en la mano y una sonrisa orgullosa en el rostro. Pero lo que él no sabía era que esa misma noche, el apellido que siempre me negó dejaría de protegerlo. Quédate conmigo. Esta no es solo una historia de humillación pública. Es la historia de lo que ocurre cuando subestimas a la hija que aprendió a sobrevivir en silencio. Mi nombre es Valeria Montes. Tengo 42 años. Soy empresaria tecnológica. Y la mayoría de las personas sentadas aquella noche en el jardín de la finca familiar no tenían la menor idea de quién era yo realmente. Para ellos, seguía siendo la hija incómoda. La del medio. La que no encajaba. La que se fue a perder el tiempo con ordenadores mientras los demás aprendían a brillar en sociedad. La boda de mi hermana Olivia era exactamente lo que mi familia siempre había querido mostrar al mundo. Perfección. Dinero. Estatus. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente mientras los camareros se movían como sombras elegantes entre las mesas. Todo olía a rosas, a lujo antiguo y a una seguridad que solo da el dinero heredado. Llegué sola. No porque no tuviera a nadie, sino porque aprendí hace tiempo que hay lugares donde es mejor no llevar testigos de tu humillación. Vestía de azul oscuro. Sencillo. Sobrio. Nada que llamara la atención. Porque en esa familia, la atención siempre había sido un arma. En cuanto crucé el jardín, sentí las miradas. No de admiración. De curiosidad incómoda. Susurros bajos. Sonrisas tensas. Una organizadora con un portapapeles me acompañó a mi mesa, estratégicamente situada lejos de la familia directa. Desde allí podía verlos, pero no escucharlos con claridad. No era un error. Nunca lo fue. Mi padre, Héctor Montes, presidía la mesa central. Alto. Impecable. Seguro de sí mismo. El hombre que había construido Montes Industrias desde un pequeño taller hasta convertirla en un imperio. Mi madre, Carmen, estaba a su lado, elegante como siempre, con esa expresión suave que nunca revelaba de qué lado estaba realmente. Mi hermana mayor, Rebeca, observaba el salón con esa mezcla de juicio y superioridad que había perfeccionado durante años. Y Olivia. Olivia era la imagen perfecta de la hija adorada. Vestido blanco, sonrisa radiante, el mundo entero a sus pies. La cena avanzó entre brindis previsibles y risas ensayadas. Yo apenas probé bocado. No estaba nerviosa. Estaba preparada. Cuando mi padre se levantó para hablar, el murmullo se apagó al instante. Siempre fue así. Cuando Héctor Montes hablaba, el mundo escuchaba. Esta noche no solo celebramos una boda, comenzó, con esa voz profunda que llenaba cualquier espacio. Celebramos un legado. El pasado y el futuro de esta familia. Hizo una pausa, disfrutando de la atención. Y hablando del futuro, quiero compartir una noticia importante. Hemos vendido Montes Industrias. Un murmullo recorrió el jardín. Sonrisas. Aplausos. 50 millones de euros. El acuerdo está cerrado. Esperó. Sabía cómo manejar los tiempos. Por supuesto, la herencia ya está organizada, continuó. Rebeca. Olivia. Todo está en orden. Entonces giró ligeramente la cabeza. Me miró. Valeria, tú no recibirás nada. La risa fue inmediata. Al principio tímida. Luego abierta. Cómplice.
como si aquello fuera un chiste privado que todos estaban esperando escuchar. Sentí como el silencio dentro de mí se volvía sólido. No me moví. No bajé la mirada. Levanté lentamente la cabeza y me puse de pie con calma. Papá, dije con voz serena. ¿Puedo hacerte una pregunta? Algunas risas se apagaron. ¿Quién compra Montes Industrias? Héctor sonrió, seguro de sí mismo. Apex Holdings. Una firma tecnológica. Gente seria. Rápidos. El dinero ya está transferido. Asentí. Levanté mi copa con suavidad. Entonces permíteme felicitarte, dije. El silencio cayó como una losa. Porque acabas de vender tu empresa, a mí. Las sonrisas se congelaron. Los cubiertos dejaron de moverse. Mi padre parpadeó, confundido. ¿Qué has dicho? Me miró como si hubiera perdido la razón. Lo miré directamente. Yo soy Apex Holdings. No añadí nada más. No era necesario. El impacto se propagó lentamente, como una grieta recorriendo el cristal. Mi madre abrió ligeramente los labios. Olivia me miraba sin comprender. Rebeca parecía incapaz de procesarlo. Mi padre, por primera vez en su vida, parecía pequeño. Me senté de nuevo con la misma calma con la que me había levantado. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dejé que entendieran que la hija a la que habían ignorado no había vuelto para pedir nada. Había vuelto para cerrar un círculo. Porque no siempre fui fuerte. Crecer en la casa de los Montes significaba aprender rápido quién importaba y quién no. Rebeca era el orgullo. Olivia, el tesoro. Yo era la nota al margen. La inteligente. La callada. La que hacía demasiadas preguntas. A los 10 años resolvía problemas que otros adultos evitaban. A los 15 programaba por diversión. Pensé que eso bastaría. Nunca lo fue. Recuerdo la noche en que presenté a mi padre un software que podía haber optimizado la logística de su empresa. Estaba orgullosa. Nerviosa. Él ni siquiera levantó la vista de su copa. No confundas inteligencia con valor, me dijo. Aquí importan las personas correctas, no las ideas. Esa fue la primera grieta. No la última. A los 23 años me fui. Una maleta. Ninguna despedida. Nadie me detuvo. Trabajé en lo que pude. Dormí en lugares que no mencionaré. Aprendí a caer y a levantarme sin hacer ruido. Convertí la soledad en enfoque. El rechazo en estrategia. Construí en silencio lo que nadie creyó que pudiera construir. Y esa noche, en la boda de mi hermana, mientras mi padre intentaba comprender cómo había perdido el control sin darse cuenta, supe algo con absoluta claridad. No estaba allí por venganza. Estaba allí porque el poder real no necesita gritar. Solo necesita aparecer cuando nadie lo espera. El silencio que siguió a mis palabras fue más ruidoso que cualquier grito. Nadie sabía cómo reaccionar. Mi padre seguía de pie, con la copa suspendida en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Olivia miraba sus manos, pálida. Rebeca evitaba cualquier contacto visual. Y mi madre no decía nada. Nunca lo hacía cuando más se necesitaba. No me levanté de nuevo. No necesitaba ocupar el centro del escenario. Ya lo había hecho. Dejé que la incomodidad se filtrara entre las mesas, que los invitados se miraran entre sí, que los teléfonos empezaran a levantarse con disimulo. Sabía que en ese momento la historia ya estaba siendo grabada, compartida, deformada. Y estaba bien. El control ya no estaba en manos de mi padre. Héctor fue el primero en romper el silencio.
Esto es absurdo, dijo, forzando una risa. No sabes de lo que hablas. Yo negocié con la directora ejecutiva de Apex. Asentí lentamente. Exacto. Victoria Lázaro. Ese es el nombre que uso cuando necesito que nadie mire demasiado cerca. El murmullo creció. No investigaste. No preguntaste. Solo viste un cheque y asumiste que el mundo seguía girando a tu alrededor. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. No la agité. No la usé como amenaza. Simplemente la coloqué sobre la mesa más cercana. El acuerdo está firmado. Aprobado por la Junta. Registrado. Montes Industrias ya no te pertenece. Mi abogado, que hasta ese momento había permanecido al fondo del jardín, dio un paso al frente. No habló. No hizo falta. Su presencia lo confirmó todo. Mi padre retrocedió un paso. Por primera vez, no tenía respuestas. Pero la noche aún no había terminado. Hay algo más, dije con calma. Sentí como Olivia se tensaba. Durante el proceso de adquisición, realizamos una auditoría completa. Y encontramos irregularidades. Giré ligeramente la cabeza. Carter. El nombre cayó como una piedra. El recién estrenado marido de mi hermana levantó la vista de golpe. Transferencias no autorizadas. Consultorías ficticias. Cuentas externas. No levanté la voz. No lo necesitaba. Más de 2 millones de euros. Carter se levantó de golpe. Que esto es mentira, gritó, mirando a Olivia. Diles algo. Pero Olivia no lo miró. Me miró a mí. Y en ese instante supe que ella ya lo sabía. Mi abogado abrió el portátil. En la pantalla aparecieron correos, cifras, fechas. Pruebas claras. Irrefutables. El jardín entero contenía la respiración. Tienes 2 opciones, continué. Firmas la renuncia. Devuelves el dinero. O mañana esto estará en manos de la fiscalía. Carter se dejó caer en la silla. Olivia se levantó lentamente. Sabía que había algo raro, susurró. Su voz se quebró. Pero no quise verlo. No era una confesión heroica. Era una rendición. Rebeca fue la siguiente en explotar. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo, levantándose. Que siempre jugamos a este juego. Papá nos enfrentó. Nos comparó. Y todos participamos. Miró a mi padre con desprecio. Valeria nunca fue el problema. Con esas palabras, tomó su bolso y se fue. Nadie la detuvo. Mi padre finalmente habló. ¿Esto es lo que querías?, preguntó, con la voz rota. Lo miré con una calma que nunca le había concedido. No. Yo solo quería existir sin pedir permiso. No hubo respuesta. No la necesitaba. Esa noche terminó sin música, sin baile, sin celebración. Los invitados se marcharon en silencio. El matrimonio de Olivia se desmoronó antes de llegar al postre. Y el imperio de mi padre, ese que siempre usó como medida de valor, dejó de pertenecerle para siempre. Pensé que ahí acabaría todo. Me equivoqué. Días después, revisando documentos, descubrí un intento desesperado de recuperar el control. Una cláusula alterada. Un borrador oculto. Un nombre familiar detrás. Un antiguo socio. Alguien que creyó que podía usar mi propio sistema contra mí. Pero cometieron un error. Subestimaron algo que yo aprendí hace mucho tiempo. Cuando sobrevives sin red, aprendes a revisar cada detalle. Convocamos una reunión de emergencia.
Presenté pruebas. Correos. Metadatos. El intento de manipulación quedó expuesto. La votación fue rápida. Unánime. El último hilo de influencia de mi padre fue cortado. Definitivamente. Semanas después, mi madre pidió verme. No en una oficina. No frente a abogados. En un banco, bajo un árbol antiguo. Fallé, dijo sin rodeos. No pidió perdón. No lo necesitaba. Nunca fuiste invisible. Yo elegí no mirar. Asentí. Era suficiente. Olivia apareció más tarde. Sola. Sin privilegios. Le ofrecí una oportunidad. No como hermana. Como profesional. Sin atajos. Sin favoritismos. Aceptó. Por primera vez, sin esperar aplausos. Hoy, cuando me siento en la cabecera de la mesa de juntas, no pienso en venganza. Pienso en control. En límites. En verdad. No gané porque fuera más cruel. Gané porque aprendí a construir cuando nadie estaba mirando. Si alguna vez te hicieron sentir pequeño. Si te dijeron que no era suficiente. Si te sentaron al borde de la mesa mientras otros brindaban por un éxito que no te incluía. Recuerda esto. El poder real no siempre hace ruido. A veces llega en silencio. Y cuando lo hace, ya es demasiado tarde para detenerlo. Si esta historia resonó contigo, cuéntame en los comentarios. Dale like si alguna vez te subestimaron. Y suscríbete al canal. Porque aquí, las historias no son solo entretenimiento. Son recordatorios de que nadie puede arrebatarte lo que construyes por ti misma.